Aquí al día a día. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestro analista político de la plataforma Saber Votar, Guillermo Torres Quirós, que ya está por ahí en sintonía desde la Ciudad de México, aquí con nosotros por vía Zoom. Así que estaremos platicando con él sobre el acontecer del fin de semana, el tema del clima político nacional e internacional. Y por supuesto, el ver todo el seguimiento que ha venido desencadenando la detención de Ismael El Mayo Zambada, que es el que pues ha tenido de cabeza al gobierno mexicano, que no sabe ni por dónde le llegó, ni nada, absolutamente nada. Y ellos mismos fueron sorprendidos con la noticia de este personaje que, bueno, es un capo del narcotraficante muy importante. Y pues las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que él no sabía absolutamente nada. Las declaraciones de Rosicela, que es la secretaria de Gobernación, dijo: México no estuvo ni involucrado, pero el presidente ya le pidió un informe detallado de qué fue lo que pasó. ¿Cómo sucedió? Que ni siquiera cuenta se dieron. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días aquí desde La Paz hasta la Ciudad de México. Ciudad de México, listos para platicar de pues estos últimos acontecimientos que se han estado dando en nuestro país con la detención de Ismael El Mayo Zambada y también de Joaquín Guzmán López, conocido como el Güero Moreno, hijo del Chapo Guzmán. Así es. Oye, Guillermo, pues mira, relacionado a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho algunas declaraciones y precisamente en la gira que ha tenido este fin de semana por el estado de Guerrero, consideró que la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López es un avance, dice, importante en la lucha contra el narcotráfico. Dice, es una muestra de que existe un trabajo en conjunto, aun y cuando en este caso en específico no haya participado, dice, ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina, pero el que haya tomado la decisión de entregarse o correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico. Estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice, apuntó lo siguiente: nosotros lo que siempre hemos pedido es que haya respeto, pero lo capturaron allá, hasta ahora, ya sea por un acuerdo o porque lo detuvieron, porque contaron con información que iba a viajar, eso ya lo vamos a saber, pero hasta ahora, reitero, es un avance sin duda. ¿Cómo ves las declaraciones del presidente? De verdad, digo, a mí en lo personal se me hace muy vergonzoso que un mandatario de primer nivel no sepa absolutamente nada. Dice, aunque no sepamos nada ni hayamos participado, es una colaboración. ¿Colaboración de qué? Si ni siquiera saben lo que pasó. Le pasaron por encima a la soberanía nacional, le pasaron por encima a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a todos. Ni siquiera supieron por dónde les llegaron, cómo se infiltraron y cómo lograron tener este acuerdo o bien la detención. Ni siquiera ellos saben y están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que le haga un informe como si fuera el gobierno de Estados Unidos un funcionario, un empleado, un empleado, ¿no? Del gabinete del presidente, Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? No te saludé. ¿Cómo estás, amigo? No se escucha. No te estamos escuchando. No te escuchamos, Guillermo. Bueno, hay una falla técnica. Hay una falla técnica. Bueno, pues en lo que retomamos la comunicación con Guillermo, yo tengo una duda, Alan. A ver, ¿la podemos? Dicen que el que avisa no traiciona. Uh-huh. Trump hizo un comentario, ¿te acuerdas? Que hizo un comentario sobre que de llegar iba a involucrarse. ¿No sería algún aviso de que estaba haciendo Trump de lo que iba a suceder de manera cifrada? No te preocupes. Pues a ver, yo creo que listo. Todo esto que está introducido. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, ahora listo, sí, Guillermo, listo. ¿Cómo estás? Sí. Adelante. Sí. Saludos, mi estimado Aaron, también.
Bueno, lo que hemos visto en estos días es una demostración de la falta de confianza del gobierno norteamericano en el actual gobierno mexicano. Por más que el observador quiera hablar de un tema de colaboración, en realidad lo que estamos viendo es que no hay una confianza, pues porque se ha desatado en este sexenio la violencia y la presencia del crimen organizado. Yo lo he dicho en este espacio, el cártel de Sinaloa al empezar el sexenio de López Obrador tenía presencia en 6 estados, hoy en día está presente en 29 estados. El cártel Jalisco estaba en 9 estados, hoy en día está en los 32 estados. Se ha ido expandiendo el crimen organizado de forma importante y pareciera que esta detención de el Mayo Zambada haya sido acordada o se haya entregado o se haya sido capturado, engañado. Hay muchas versiones ya del tema y vamos a ver hasta series de televisión y películas al respecto, pero lo que sí podemos decir es que pues fue una acción en la que no se tomó en cuenta el gobierno mexicano. El gobierno mexicano fue incluso pues no se le avisó sino hasta ya que había sido capturado, e incluso se muestra una molestia por parte del gobierno mexicano por no enterarse, pero después pues tienen que recular y decir, pues sí colaboramos. Bueno, no colaboraron en nada. Su única colaboración fue que no cuidan los cielos mexicanos y que están libremente el manejo de las cabezas del crimen organizado y la operación que tienen todos estos grupos. Y creo que eso es, yo creo que uno de los puntos principales de análisis que hay que tener con mayor consideración, el hecho de que no estamos hablando de que detenieron a cualquier criminal. Estamos hablando de que era uno de los personajes de las leyendas del crimen organizado, un hombre con más de 60 años de operación en el crimen organizado, en el narcotráfico, y que además tiene una característica muy particular. Un personaje que nunca había pisado una prisión, un personaje que mantenía una lucha del control del cártel después de la captura del Chapo Guzmán, junto en un conflicto contra 2 personajes más, los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, por un lado, y otro contra el hermano del Chapo Guzmán, el famoso Aguano, el cual también peleaba el control del cártel de Sinaloa. Creo que, en resumen, más allá de si se entregó o no se entregó, es la deficiencia del gobierno mexicano en poder responder, en poder accionar, y incluso pues queda en ridículo nacional e internacional, pues cuando queda claro que no fueron invitados a la fiesta de la captura. Así es. Fíjate, aquí en una nota que tengo aquí, una declaración, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, preguntan si fue entrega o si fue captura. Y eso es parte de la investigación y es parte de la información que nosotros estamos esperando del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ellos apenas están investigando cómo es que fueron rebasados, ¿no? Y también están esperando de que el gobierno de Estados Unidos, en su buena voluntad, les diga qué fue lo que hicieron. Imagínate el gobierno de Estados Unidos decirle, mira, por aquí violamos su soberanía, aquí están pésimos, nos infiltramos, aquí ni cuenta se dieron, les pasamos por enfrente. La declaración de Rosicela Rodríguez, dice aquí la nota, informó que la avioneta en la que llegaron los narcotraficantes a Texas salió de Hermosillo, dice, pero solo iba una persona. Sin embargo, indicó que luego de aterrizar la avioneta bajaron 3 pasajeros. Yo creo que se aparecieron ahí por arte de magia, Guillermo, pero dice, aún desconocemos y no vamos a especular qué fue lo que pasó. ¿Qué lectura le das a esto, Guillermo? A ver, pues es una acción desesperada por parte del gobierno mexicano de querer ser copartícipe de esta captura, una de las capturas más esperadas, o una de las detenciones más esperadas, y demuestra nuevamente la incapacidad, pero al mismo tiempo demuestra que no existe, lo que dije hace rato, no existe confianza. Cuando estás en una colaboración de un gobierno, pues de alguna manera pues no tienes que salir a decir, oigan, háganme un informe. Digo, obviamente yo creo que el gobierno norteamericano se había reído un buen rato cuando escuchó eso. Y aparte a esto se suma el que ahorita hay un proceso electoral en Estados Unidos, un proceso electoral complicado, en el que ha ido cambiando la dinámica, porque ahora
pues con la llegada de Kamala Harris, pues se han empezado a cambiar un poco los números de intención del voto, en el que acciones como esta sin duda fortalecen la candidatura de Kamala Harris y al gobierno de Biden, y que de alguna manera, pues, consecuencia de que el propio Donald Trump, candidato republicano, ha estado haciendo hincapié en el tema del crimen organizado. Entonces, como que se juntan todos esos detalles, y sí es muy penoso ver que la actual secretaria de Seguridad Ciudadana y futura secretaria de Gobernación tenga que tratar de justificar lo que no puedes justificar, tratar de explicar lo que no puedes explicar, que si llegaron, que si no llegaron, que si fue entregado, que si no sé qué. Bueno, el propio presidente lo volvió a reiterar. Pues no importa cómo haya sido, diría el clásico, pero el tema es que ya está capturado Mayo Zambada y ya estamos, es un gran golpe al crimen organizado. Sí, es un gran golpe al crimen organizado, pero no lo hiciste tú, papá, lo hizo el gobierno norteamericano. En tu casa. Y el gobierno norteamericano en esta obsesión también, pues, por ganar las elecciones en Estados Unidos. Claro, se metió hasta... El gobierno de Estados Unidos se metió hasta tu casa, hasta nuestra casa, nuestro país. Hasta la cocina. Hasta la cocina, y pues el dueño de la casa no hizo nada, ni si cuenta se dio. Lo sigue investigando. Sigue investigando. Oye, está pidiendo cuentas. Pues, oye, y los órganos de inteligencia del Estado mexicano, ¿qué pasa ahí? O a lo mejor no leyó los informes, o cómo está el asunto. Bueno, pareciera que tampoco estaban muy bien enterados. Y es que también hay una realidad que pues ha estado presente desde hace mucho tiempo. La realidad es que dejó de haber inversión en el presupuesto para materia de seguridad y de inteligencia, en el cual los propios grupos de inteligencia mexicano han dicho que la falta de recursos no le está ayudando. Para que nos demos una idea, ha habido una disminución muy fuerte en todo este tema. Incluso, por ejemplo, se sabe que los satélites encargados de hacer esa vigilancia no están funcionando ni siquiera al 10% por falta de mantenimiento. Entonces, ahí estamos hablando de que en gran parte de esto que se ha dado es pues por un tema, y hay que decirlo con toda la expresión de la palabra, con un tema de ineptitud y de falta de seriedad para atender el tema de seguridad y para atender el tema de inteligencia, porque lo vimos en los gobiernos anteriores. La Marina capturó al Chapo Guzmán, ¿se acuerdan ustedes en la primera y la segunda captura? Vimos cómo la Sedena también operó en la época de Calderón muchísimas de las detenciones junto con la Marina. Es decir, siempre había una colaboración entre dos dependencias que siempre han tenido un pique histórico, pero también coordinadas con en su momento el CISEN, ahora ya el CNI, y dejó de haber esa colaboración, pues porque entraron en rivalidades, pero también porque dejó de haber recursos. Ese es el tema de fondo es el austericidio de este presupuesto que se ha ido eliminando y que el 51% se va a programas sociales. Ahí están las consecuencias. No hay inteligencia, no hay una operación en ese sentido. Sí, completamente de acuerdo contigo, Guillermo. Y bueno, ante esta captura, llegaron 200 militares el día de ayer a el estado de Sinaloa para reforzar la seguridad tras la captura del Mayo Zambada. En Sinaloa en total se cuenta con 3,400 elementos militares por todos los municipios y mandan a 200 militares más para de alguna forma garantizar la seguridad, porque imagino yo que el estado de Sinaloa está viviendo ahorita una psicosis de lo que puede llegar a reventarse en la violencia en ese estado por este acontecimiento, Guillermo. Ahora el Estado mexicano tiene ese reto de mantener una aparente paz y mostrar un músculo del control que puede tener o debe de tener, y no se les hagan las cosas de control, porque entonces se puede abrir una violencia desmedida, una guerra completamente en el estado de Sinaloa
por precisamente con lo que tú decías al principio, a ver quién toma el control de la plaza ahorita que ya hubo esta detención tanto de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y de Ismael Mayo Zambada, y aparentemente el Vicentillo, que es el hijo del Mayo Zambada, pues en libertad, también Ovidio Guzmán en libertad. Entonces aquí se pone interesante que sea nada más un cambio generacional, los dos, el Chapo Guzmán papá en la cárcel, Ismael Mayo Zambada en la cárcel, y los hijos de cada uno tomando el control del cártel de Sinaloa. Sí, a ver, ya de por sí el cártel se dividió a partir de la detención del Chapo Guzmán. Hubo esta división. El Mayo lo podemos ver como un hombre ya de edad avanzada y a lo mejor no se le ve pues esta dinámica de el gran poder y de los brazos armados que fue utilizando el Mayo a través de la historia, que son los que le dieron fortaleza. El conflicto con los Chapitos, recordar que también dentro de los Chapitos hay dos divisiones. Los Guzmán López, que son Ovidio y que son el Güero Moreno, y los otros Guzmán, que son los del primer matrimonio del Chapo Guzmán, que entre otros se encuentra pues, la cabeza, uno de los más visibles, Archibaldo, que es el otro grupo. Entonces, dentro de los propios Chapitos hay una división importante, y el Guano, el hermano mayor del Chapo, que siempre fue la sombra de el Chapo Guzmán, pero que a partir de su detención empezó a tomar una fuerza, especialmente en la parte del Triángulo famoso dorado, en la parte correspondiente al estado de Durango. Los Chapitos, al igual que el Mayo, agarrando Sinaloa y otras plazas, y en esta guerra que ya existía entre el grupo, lo que mucho se ha hablado es de que el Mayo quiso hacer una alianza con un sector de los Chapitos, con ese sector de los Guzmán López. Quiso hacer un acuerdo porque los otros Guzmán lo estaban de alguna manera acorralando, y porque el Guano también estaba teniendo un avance significativo en lugares donde antiguamente el Mayo tenía el control. Entonces, digamos que la violencia se va a desatar sin duda en un reacomodo lógico, porque el Mayo era, digamos, pues el que tenía un control muy importante. Aparte, muchas veces se ha hablado en estas leyendas del narcotráfico, de lo no escrito y demás, mucho se ha hablado de que el Mayo en realidad era la cabeza del cártel y que el Chapo Guzmán era simple y sencillamente un estilo de sicario, que no era el gran operador era el Mayo, y que el Mayo usaba a su compadre para que se fuera el mediático y él bajara el perfil. Incluso la historia cuenta que el Mayo va en sus inicios del crimen organizado narcotráfico, perdón, tuvo problemas con, o mejor dicho, él se dio cuenta que no podía ser extravagante debido a que su cuñado, un esposo de su hermana, que fue también de los primeros que se dedicó al crimen organizado en México, estamos hablando de los años 70, fue muy ostentoso en su forma de vida, y eso fue lo que lo llevó a una rápida detención. Incluso ya falleció él, hace muchos años ya falleció en la cárcel. Entonces, el Mayo se cuidaba, el Mayo era alguien con bastante, digamos, cuidadoso, y por eso es posible que sí se vaya a descomponer el ambiente y el espacio muy particular allá en Sinaloa y en otros campos, donde obviamente el cártel Jalisco Nueva Generación va a aprovechar esta situación. Claro. Guillermo, ahora sí que Estados Unidos tiene en control a estos dos líderes de cárteles. ¿Esto significaría que los Estados Unidos estuviera controlando un sector del crimen organizado en México? Sin duda. Sin duda tienen ahora, han desarticulado, yo diría, uno de los cárteles más sanguinarios e históricos, el cártel de Sinaloa, cártel del Pacífico, que es de los que mantienen todavía una vieja tradición en el crimen organizado. Todavía es la vieja escuela, no meterte con civiles, sí vengarte entre ustedes mismos, poner ciertos códigos, pues lo que se sabe es que, a ver,
tan solamente el año pasado se desarticularon más de 800 narcolaboratorios, de los cuales se cree que más de la mitad pertenecían al cártel de Sinaloa, al cártel del Pacífico. Esta lucha, esta distribución de las metanfetaminas, principalmente con la producción del fentanilo, sin duda es la punta de lanza para que Estados Unidos ahora sí se haya puesto las pilas para detener al Mayo Zambada, porque la droga tradicional que se detenía pues siempre ha existido, pero ahora esta droga en estos alcances es una droga totalmente distinta, porque es más letal. Y eso es lo que está molestando a los norteamericanos. Lo hemos visto en los discursos de Trump, de Vance, el candidato a la vicepresidencia, lo hemos visto en los republicanos, lo hemos visto en algunas gentes, la molestia que provoca esto, el que provoca el tener que decir con muchísima pena, con muchísima situación, que el fentanilo está acabando ya con más de 150,000 vidas. Creo que eso es lo que hace a Estados Unidos reaccionar y buscar el tener a las cabezas de este cártel, y yo creo que es por eso el que, a diferencia de que durante años los dejaron operar, ahora sí es un tema más de control por los efectos que está teniendo. Por lo tanto, sí podemos decir que Estados Unidos va a tener un control de estas cabezas, pero algo que, como dice, cosa curiosa, el Mayo Zambada en aquella entrevista histórica que le hizo Julio Scherer en su momento al Mayo Zambada, el Mayo dice, me capturen o me muera, va a seguir el crimen organizado, va a seguir el tráfico de drogas. No es ninguna garantía. Sí, así es, eso ha venido sucediendo porque hay alguien que es capturado, pero las plazas o los liderazgos se pelean y al final de cuentas queda uno o dos al mando y las cosas siguen continuando. ¿Qué podemos esperar para cerrar este tiempo, Guillermo? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? ¿Crees tú que el gobierno de Estados Unidos vaya a acatar la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O crees que le vaya a dar una ignorada total como lo hizo para esta operación? Es posible que el gobierno norteamericano mande alguna nota muy diplomática en el que a lo mejor haga 2 o 3 menciones, eso de manera pública. Es posible que a nivel ya interno, es decir, a nivel no público, pues sí haya una comunicación y alguna serie de comentarios muy generales, muy por encima, entre los cuerpos de inteligencia que le digan al observador, bueno, sí, ya lo hicimos esto y esto, pero pues muy off the record, es decir, más por un tema de pues llevarla bien, y esa nota diplomática para pues de alguna manera que quede ese registro. Yo creo que eso es lo más posible que se vaya a dar, y la segunda opción sería la ignorancia total, que es otro elemento que puede darse. La verdad es que yo descartaría totalmente el tema de que vayan a hacer un informe pormenorizado a responderle a López Obrador. No lo hacen. Y ojo, en Estados Unidos hay una tradición, digamos, en estos temas, que es el que se abren muchas líneas de investigación. No se quedan con 1 o 2 líneas de investigación. Y yo no dudo que en las líneas de investigación estén investigando al gobierno mexicano por una cuestión lógica y natural de pues ser un actor importante dentro de esa situación. Entonces, en esas líneas de investigación, si está involucrado una investigación al gobierno actual, al gobierno mexicano, pues sin duda no lo van a decir, no son tontos, no lo van a explorar, pero posiblemente les den herramientas a este tipo de capturas para tener un mayor entendimiento al respecto. Yo creo que nadie queda bien parado si se da a conocer esa situación. El Mayo tiene mucha información, muchísima información, no de este gobierno, de varios gobiernos y de la clase política mexicana y norteamericana. Ojo, eso también, de la norteamericana. Entonces, hay que cuidar mucho al personaje. Me llama mucho la atención el tema de Ovidio, el tema del Vicentillo, que se han convertido en testigos protegidos y que han tenido ese asunto. La verdad ya tiene tiempo el Vicentillo, como yo seguro que no ha de haber soltado información del Mayo, porque si no ya hubieran hecho captura. Pero lo que sí ayuda es a tener las líneas de comunicación de qué es lo que está alrededor, en los alrededores de del movimiento de los distintos grupos del crimen organizado. Lo que se sabe es que así como va avanzando con una velocidad hoy en día las noticias, también adentro del crimen organizado las cosas ya no son como antes, van teniendo una serie de velocidad. Y ahora, antes veíamos que la dinámica era cosechar grandes propiedades de droga
hoy en día es hacer narcolaboratorios para hacer metanfetaminas. Y después, si encuentran otra droga, va a ser esa la droga del futuro. Es decir, siempre se están encontrando, buscando elementos para que sea incluso más sencillo, más fácil la dinámica de transportación. La tradicional corta de la marihuana ya se acabó, ya no se está haciendo como antes. La amapola que se cultiva en Guerrero y otros estados también dejó de tener esa fuerza que se tenía, porque hoy en día pues esto artificial también ha llegado a esos lugares, y yo creo que también eso es lo que empezó a debilitar a los cárteles tradicionales. Sí, es un apunte muy interesante que haces, porque también, digo, las drogas no pasan nada más porque sí, como cualquier producto de importación hacia Estados Unidos, sino que también hay autoridades allá, hay tema de aduanas y gente importante que hace posible que también la droga pueda pasar, ¿no? Pero también, como bien dices, de este lado, pues quién es el que o quiénes son, porque a mí me llama mucho la atención las declaraciones del presidente cuando hace un apunte reiterado y lo dice cada vez que declara. Dice: ni la Marina, ni la Secretaría de Marina, ni en este caso la Guardia Nacional, ni yo, prácticamente dijo, estoy enterado, ni supe, ni qué, y suena a complicidad ese tipo de declaraciones, ¿no? No son las mejores, no ayudan, y creo que el presidente se va enredando en su propia telaraña con ese tipo de declaraciones. Así es. Bueno, pues te agradecemos, Guillermo, que hayas estado aquí con nosotros en este espacio como cada lunes, pues dándole la lectura al fin de semana. Obviamente, pues el presidente anduvo por el estado de Guerrero, pues no hubo nada relevante ahí de lo que declaró, porque lo único que le preguntaron fue lo que hemos estado comentando, porque es un tema de interés nacional e internacional, y pues no hubo una relevancia en las giras de su despedida, más que las preguntas que le hicieron y que no supo para dónde hacerse, y es lo que hemos estado comentando el día de hoy. Te agradecemos el espacio y pues nos vemos primeramente Dios este viernes igual a esta misma hora, aquí por la señal de Más Radio. Te mandamos un fuerte abrazo, Guillermo. A ti y a todo tu equipo. Gracias, que estén muy bien. Feliz inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego, Guillermo. Hasta luego. Bien, pues ahí está el análisis político de este clima complicado que está viviendo nuestro país, que se vio vulnerado completamente la soberanía nacional, que no sabe el presidente ni por dónde le llegó, ni siquiera su grupo de inteligencia supo por dónde le llegaron. Da pena las declaraciones de Rosicela Rodríguez. Dicen, Hermosillo fue donde subieron, pero subió uno nomás y bajaron 3. O sea, híjole, está muy, híjole, ¿qué le podemos poner a esa escena? Está triste el asunto, está triste completamente. Pues en manos de quienes estamos. Si queremos que estamos seguros, pues no, cualquier país nos puede invadir sin ningún problema y ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque así están las cosas en nuestro país, lamentablemente. Pero bueno, lo bueno es que seguirá, dijo Claudia Sheinbaum, seguimos con la misma fórmula y seguiremos teniendo más seguridad, porque la corrupción ya no tiene cabida, ya se acabó. híjole. Bueno.